La Semana Santa son días de recreación popular. Se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué significado tiene para los cristianos después de 2 años de encierro y desasosiego? La alegría de la Pascua tendrá sentido nuevo en esta coyuntura. La Semana Santa 2022, aquí en Sacro y Profano. En Semana Santa se conmemoran los últimos días de Jesús. Los cristianos celebran los acontecimientos de fe relacionados con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Inicia el Domingo de Ramos y finaliza el Sábado Santo, que precede a la Pascua, que es el domingo en el que se recuerda la resurrección de Jesús de entre los muertos. La resurrección es la oferta más importante que ofrece la fe cristiana. La Pascua es la mayor solemnidad de la fe cristiana. Se celebra el primer domingo de la luna nueva de primavera, que se presenta entre finales de marzo y principios de abril. Los ritos religiosos de la Semana Santa se celebran con devoción en todas las iglesias del mundo cristiano. En cada país y en cada cultura, la Semana Santa se conmemora con diversas particularidades. En todo el mundo católico, la tradición popular de la Semana Santa consiste en numerosos cantos, poemas, representaciones y recreaciones escénicas de la pasión de Jesús, que a menudo tienen sus raíces en los primeros siglos del cristianismo. Para celebrar la Semana Santa este 2022, y ante la disminución de la letalidad de la pandemia, las diferentes iglesias han convocado a celebrar los acontecimientos de manera tradicional, es decir, con la presencia física masiva. Bienvenidos a Sacro y Profano, buenas noches. Pues ya nos atrevemos a salir, a congregarnos, a tener reuniones presenciales después de más de 2 años muy atípicos y dramáticos que todos hemos vivido y padecido. La pregunta es, ¿cómo será esta Semana Santa con esta mayor libertad que tenemos? ¿Cómo y qué conmemorará la gente después de meses aciagos? Agradezco en verdad la presencia de Marilú Rojas, destacada teóloga, muchas gracias por tu presencia, y del sacerdote Marco Rodríguez, que nos acompañe con su experiencia pastoral y con sus reflexiones. Bienvenidos. Marilú, como teóloga, ¿cómo percibes esta Semana Santa? Bueno, hay una mezcla de emociones, de afectos, de realidades, porque no es que todavía hemos terminado la pandemia, estamos empezando a salir, hay todavía riesgos que hay que tener en cuenta, hay que dejarlo muy claro, no estamos ya superando la pandemia, ¿no? Por otro lado, estamos saliendo de una pandemia e iniciando una guerra, que eso habla de una crisis económica a nivel internacional muy seria. Parece que no hemos aprendido mucho con la pandemia, entonces hay un marco de muerte, de dolor a nivel internacional, de personas que están migrando por las situaciones de la guerra, las migraciones que tenemos aquí en el sur de México también, la caravana de migrantes. Por un lado hay ilusión porque estamos iniciando la presencialidad, pero por otro lado también hay crisis en las familias. Muchas familias perdieron seres queridos durante la pandemia, han hecho duelos, pero también hay esperanza y alegría porque queremos encontrarnos con las personas que no nos encontramos. Las 2 semanas santas anteriores las pasamos en pandemia, entonces ahora también hay esta ilusión. Estamos justamente como previos al misterio pascual en el sentido de muerte y resurrección, tristeza y alegría, desencanto y esperanza. Por eso digo que estamos en tiempos híbridos y mezclados, con estas emociones y afectos, con la realidad que habíamos vivido de vivir la Semana Santa en casa, encerrados, siempre online, con algunos rituales, pero ahora estamos con la oportunidad de volvernos a encontrar. Estamos como las mujeres cuando fueron a buscar a Jesús al sepulcro, ¿no? Por un lado la muerte, pero por otro lado la alegría que encontraron de no estar el cuerpo
y a la vez la esperanza de la resurrección. Así estamos, creo yo, en estos tiempos pues híbridos. Brillante, querida Marilú. Sí, tiempos duros de pandemia, de guerra, de dualidades, alegría, tristeza, esperanza y sobre todo mucho dolor. Las iglesias y el Vaticano han dicho hay que volver otra vez a la tradición y hay una convocatoria presencial y en algunos lugares se prevé otra vez que la gente, la feligresía, tenga esta presencia masiva. ¿Qué evaluación hace usted de esta postura que está, y riesgos también que está asumiendo la Iglesia Católica? Sí, Marilú decía una cosa muy interesante en el sentido de somos como las mujeres que están escondidas, pero también podemos ser los discípulos que van corriendo al sepulcro a verla, a constatar lo que las mujeres les dijeron, ¿verdad? Que el Señor está vivo, que ha resucitado y que nos da esperanza. Y creo que la línea tanto del Vaticano como de los obispos mexicanos y los obispos de todo el mundo va precisamente en esta línea, en la línea de invitarnos a celebrar los misterios de la única manera en que pueden llegar al corazón. Porque sí, lo podemos hacer online, podemos hacer nuestros ritos en casa, pero no es lo mismo, la experiencia no es la misma, la experiencia de la fe católica, de la fe en Cristo muerto y resucitado, se vive en comunidad. Por eso la presencia importante de la comunidad en las iglesias pues va a llenar de esta esperanza. No es lo mismo celebrar los ritos de la Semana Santa pues encerrados a celebrarlos en la experiencia de la normalidad, de nuestra propia normalidad, quizás de una nueva normalidad a la que nos tendremos que acostumbrar, pero que nos da la experiencia de encontrarnos de nueva cuenta con un aspecto muy importante de nuestra fe. Además, primavera, ¿no? Así es. Cambia todo, nuestro estado de ánimo, la naturaleza, y eso también es muy importante. Semana Santa 2022. Vamos a una breve pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos viendo la Semana Santa 2022, quizá no tanto desde los rituales, quizá enfatizando mucho más la sociedad, cómo la sociedad, la feligresía, las personas están percibiendo, están sintiendo este momento, pues que es un momento sagrado para muchos, rituales para otros, pero que marcan ciclos también. ¿Cómo la comunidad está percibiendo, me imagino la comunidad cristiana, esta Semana Santa? Bueno, recordemos que nosotros somos ampliamente comunitarios, es decir, el cristianismo fundamenta esta celebración de la Pascua no solamente en un ritual de primavera, que representa por un lado la muerte y luego la resurrección de la vida en general, sino también el profundo sentido comunitario que nos hereda Jesús, que eso es lo que extrañábamos justamente en el tiempo de pandemia. Podíamos tener un ritual en casa, podríamos tener una pequeña celebración, pero estamos hablando de un profundo sentido comunitario, de la relación de afecto, de la relación de duelo, la relación de alegría, de gozo que se puede tener en los rituales. Los rituales son el símbolo de la expresión de la comunidad. Los cristianos, los creyentes cristianos, somos miembros de una gran comunidad que se hermana justamente a través del ritual. El ritual es el símbolo de la memoria de Jesús, pero no solamente de la memoria, sino de la memoria de un pueblo, de las vivencias, de la historia de un pueblo, de la experiencia de un pueblo que se congrega en torno a la fe. Y esto es lo que celebramos. Y la Pascua nos da ese sentido de comunidad. El Vaticano, la Iglesia, abre y dice, hagamos. Pero también hay muchos cristianos que clamaron llegar, o sea, que pidieron, a pesar de podemos decir, ciertos peligros, ciertos riesgos,
el volver otra vez a esta dimensión ritual, a poder vivir esta fe, a poder encontrar sentido, no solamente a su fe, sino también a sus vidas. ¿Cómo la ve, padre? Sí, yo creo que en 2 años de pandemia hemos aprendido muchas cosas en el ámbito personal, en nuestros cuidados higiénicos, en nuestro contacto con las demás personas, y eso nos ha permitido pues ir como toreando esta situación. Claro, las variantes virulentas pues son totalmente ajenas a nuestro comportamiento, ellas cambian, mutan, pero creo que nosotros hemos sabido pues afrontar esta situación. En el ámbito de la ritualidad, de la presencia de los fieles en la iglesia, creo que es donde más hemos practicado esto, ¿verdad? No ha habido, digamos que mucho contagio a nivel de la presencia de los fieles, donde gradualmente pues se han ido presentando estos acontecimientos, pues hemos celebrado no solamente la Pascua, también la Navidad, otros ritos dentro de la feligresía católica. Pues yo creo que todo eso nos ha ayudado a aprender y a poder tener una nueva actitud incluso en la presencia misma del fiel en la iglesia. No, y tener todos los cuidados, porque por ahí leí que hay una gran cantidad de sacerdotes que han fallecido y han enfermado por COVID. Y esto sí fue una cuestión. Pero también el gran dolor de la gente. Yo recuerdo el gran dolor de no poder los 12 de diciembre venir y festejar de manera amplia a la Virgen de Guadalupe, que es, digamos, tiene elementos identitarios muy grandes, sobre todo en la población de escasos recursos. Viene la Semana Santa y tiene como diferentes estamentos, ¿no? La pasión, la proclama de Jesús, viene el tema de la muerte, la injusticia, su asesinato político, y viene el tema de la resurrección, del triunfo de la vida sobre la muerte y sobre la injusticia. ¿Qué elementos crees que la población va a palpar en esta Semana Santa 2022? Bueno, hay un cúmulo de elementos, ¿no? Pero yo creo que la muerte va a recobrar un sentido profundo en nuestra fe. Porque por un lado sabemos que no es el final, sino que es un paso. En la tradición cristiana sabemos que es un paso. Pero por otro lado es una realidad tangible que hemos constatado en todas las familias, en los hospitales, en la realidad social. Entonces me parece que la muerte va a tener un punto clímax, en el sentido que nos ha tocado de cerca, que nos hace sentir vulnerables, que todos los seres humanos algún día llegaremos a esta experiencia y que podemos afrontarla con temor, con dolor, con pesadumbre, o podemos afrontarla como una realidad inherente a la humanidad, como una realidad que nos toca a todos. Y entonces, en ese sentido, pues despertarnos justamente a que nuestra muerte tenga sentido, como tuvo la de Jesús. Ya. Y sobre todo con la promesa de la resurrección, de vencer a la muerte. Otro elemento central, Padre Marco, es el tema del dolor, ¿no? El dolor que hemos venido acumulando con diferentes aristas. ¿Usted cree que en esta Semana Santa 2022 es también un tema importante? Sí, creo que hemos subrayado este elemento de catarsis, esta muerte y resurrección, pero también no dejemos de lado este tema de la pasión. O sea, al final la pasión nosotros la podemos incluso comparar o lo podríamos contraponer con la cuestión de la agonía, ¿no? La agonía que Jesús vivió en el huerto de Getsemaní, por ejemplo, que es la asunción plena de la voluntad del Padre, ¿no? Entonces yo pienso en este sentido, haciendo esta comparación con todas las familias que durante estos 2 años hemos perdido algún familiar, algún ser querido a causa de la pandemia, muchos todavía no lo hemos asimilado, no lo hemos asumido. Y yo pienso que esta Semana Santa que vamos a vivir va a ser este momento de catarsis, ¿no? Este momento de asumir esto desde la perspectiva de la fe cristiana, que siempre da esperanza. Creo que es fundamental tener esto en la conciencia de todos. Sin duda, esta Semana Santa va a ser muy particular. Ya no será como las anteriores, en las que teníamos que verla a través de la televisión, la radio o
el añorar no estar ahí. Ahora hay la posibilidad de que la feligresía participe en las parroquias, en diferentes lugares, con las particularidades. Estamos conversando con la teóloga Marilú Rojas y con el sacerdote Marco Rodríguez de Xochimilco, la diócesis de Xochimilco, rector de la Catedral de Xochimilco. Estamos conversando en torno a la Semana Santa en este 2022. Vamos a una pausa. Le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Pues una Semana Santa muy particular, como hemos visto, con un escenario complejo, ¿no? No solamente venimos de una larga pandemia, de momentos muy dramáticos, de pérdidas familiares, de fracturas en la familia, problemas económicos, como se ha visto, sino también estamos en un contexto de guerra y de incertidumbre, sobre todo por la economía a nivel internacional, de tal suerte que esta Semana Santa está llena de muchos significados. ¿Qué aspectos encontrar? ¿Cómo la feligresía se reencuentra con su fe y con esta dimensión de esperanza? Hay aspectos muy importantes. Marilú ha hablado del tema de la muerte, se ha hablado del tema del dolor, pero también de la pasión de Jesús y la esperanza que representa para muchos estas festividades. Marilú, como teóloga, ¿tú cómo te sitúas frente al tema? Es decir, tú como teóloga, ¿qué esperas o cómo vas a vivir esta Semana Santa? Bueno, por un lado sabemos que no debemos deslindar este acontecimiento de la Pascua del trabajo misionero de Jesús. O sea, la pasión, muerte y resurrección está vinculada al trabajo de Jesús por el reino de Dios, por la proclamación del amor, la justicia y la paz, que son el núcleo de la predicación de Jesús, que es lo que lo lleva justamente a este final. Entonces el Papa Francisco ha hecho un llamado a hacer el bien. Ya hacemos la guerra, hacemos violencia, hacemos muchas cosas, y digo hacemos porque todos, todas, todos participamos de esta realidad. Entonces me gustaría hacer hincapié en este llamado a hacer el bien que hace el Papa Francisco. Todas las personas estamos llamadas urgentemente a hacer el bien. Ya hacemos mucho mal, ahora toca hacer el bien. En este contexto. En este contexto hay un llamado concreto a hacer el bien en la vida cotidiana, en lo concreto de la vida. Padre, ¿usted cómo vive como sacerdote me imagino que va a estar lleno de actividades, ¿no? Es como su labor pastoral. ¿Cómo va a vivir usted personalmente esta Semana Santa tan especial? Bueno, personalmente, incluso para mí es una experiencia importante dentro de nuestra espiritualidad cristiana porque son los misterios centrales de nuestra fe. No hay otra manera de celebrarlos, como lo decía al principio del programa, sino en comunidad. Hemos tenido la experiencia de celebrarla como sacerdote en misiones, celebrarla ahora en la pandemia solo, cuasi solo. Ahora nos toca otra vez volver a esta labor tan importante que tenemos los sacerdotes de infundir esperanza en la comunidad. Y los ritos, para simplificar, los ritos de Semana Santa, bien vividos, bien celebrados, nos dan esta experiencia de poder vivir en realidad lo que Jesús pues vivió, vivirlo de una manera quizás remota, pero al final de cuentas cuando la vivimos con fe, cuando la vivimos desde el corazón, pues podemos entrar en comunión con Él y con lo que experimentó en esos días. Marilú, finalmente estamos a miércoles, ya pasó el Domingo de Ramos y viene el momento fuerte, por así decirlo, ¿no? ¿Qué le recomiendas a la gente para prepararse, sobre todo, que vienen esos 2 días muy densos? Bueno, el domingo también, por supuesto. ¿Qué le recomendarías, ¿no? El jueves, el viernes, a las personas? Pues darse los tiempos para celebrar, ¿no? Porque son rituales muy ricos en su sentido, en su profundidad, y darnos el espacio
los tiempos, vivirlos realmente con este sentido comunitario, donde podamos también colocar nuestras experiencias personales, las experiencias históricas que cada quien va teniendo, tratando de hacerlo en familia, o si no es posible en familia, por lo menos unirnos a los servicios que se van dando en las distintas comunidades, en las distintas parroquias. Pero darnos ese tiempo, es un espacio espiritual, es un momento para nosotros en los que podemos entrar en contacto con nuestro interior y en contacto con nuestra realidad contextual. Y eso es muy importante porque nos enriquece, nos anima, nos potencia esta dimensión espiritual que todos los seres humanos tenemos. Muchas gracias y agradezco mucho tu participación aquí, Marilú. Como sacerdote, ¿qué recomendaciones hace a su feligresía? ¿No? Y sobre todo que vienen estos días tan intensos en la Semana Santa. Bueno, fundamentalmente y primordialmente sería todas estas recomendaciones sanitarias que hemos escuchado. Sin lugar a dudas tendrán que seguir adelante, llevándose a cabo en las iglesias, a lo mejor ya no tanto en los lugares abiertos, en aquellos lugares, por ejemplo, donde se suelen hacer las representaciones al aire libre, pues ahí no hay ningún problema. En la cuestión de los lugares donde se hacen estos rituales, sobre todo los oficios así llamados de la Semana Santa, pues aguardar todas estas recomendaciones que nos hacen las autoridades de salud. De ahí en fuera yo creo que tenemos que tener esta apertura de corazón para escuchar de nueva cuenta al Maestro que nos llama, que quiere que vivamos con Él estos misterios y que podamos renacer, ¿verdad? Así como Él resucitó para darnos vida, que nosotros podamos renacer para afrontar pues todas estas realidades que hemos insistido, pues están presentes, estarán presentes y que los únicos que podemos resolverlo somos nosotros, con la ayuda de Dios, pero solo nosotros lo podemos hacer. Le agradezco mucho su presencia, Padre Marco, acá en Sacro y Profano. Bueno, el tema es muy interesante, es decir, estamos en un contexto en que hemos vivido la muerte y el dolor muy cerca, con la pandemia, pero también con la guerra, y estamos en un momento, yo diría, de una sensibilidad social particular, que creo que los creyentes, los que creen, los que están vivamente convencidos en estas festividades, van a tener un momento muy particular. Al mismo tiempo quiero invitarle a seguir las transmisiones del 11 y buena parte de las televisoras del Estado en esta Semana Santa 22, que volverá a acompañar la multitudinaria conmemoración en Iztapalapa. Estaremos en los principales momentos de estas celebraciones y organizaremos también mesas de análisis que acompañen no solamente las festividades, sino los contenidos, con rigor, con objetividad y sin ningún afán de proselitismo. Así es que los espero en estos días, mañana, pasado, aquí en la frecuencia del 11. Buenas noches y hasta la próxima semana. Lo espero en Sacro y Profano.